usted? Bienvenido a esta nueva temporada de Generación Euro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eurico? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues bien, encantado, digo, un honor también y un orgullo el arrancar contigo esta nueva temporada. Oye, Ignacio, yo cebaba ayer al final de la retaguardia, hoy miércoles 3, primer día de Generación Euro, cebaba ayer para que los espectadores de la retaguardia también se conectaran y se engancharan hoy a Generación Euro, prometiendo que íbamos a hablar de inteligencia artificial. Y vamos a hacerlo, y le podemos dedicar los capítulos que sean menester o que tú consideres desde el principio, teniendo en cuenta que a lo mejor hay muchas personas que nos ven que tienen alguna noción de lo que es la inteligencia artificial, otros que pueden ser expertos, porque tenemos un público muy variado y una audiencia muy heterogénea, y otros que a lo mejor por razones básicamente generacionales, pero no necesariamente, pues no tengan ni la menor idea o les suene vagamente, porque esto ya no es el futuro, es el presente, es una realidad reciente, desde hace poco más de un año y medio a lo mejor, Sí. digo, de irrupción en nuestras vidas, porque el concepto, en fin, es Y muchísimo más exponencial. antiguo, se remonta a décadas y tal, Sí. pero digo que no tengan ni la menor noción. Por eso vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es, Ignacio, la inteligencia artificial? Y luego vamos a ir tocando los palos que tengamos tiempo y los que no los podremos dejar para sucesivos comentarios. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver, la inteligencia artificial es el cambio tecnológico más grande desde la revolución industrial, desde la revolución del vapor que convirtió a la sociedad en una sociedad agraria o de sector primario a que existe una sociedad industrial, ¿no? Es un cambio de paradigma de ese nivel. Al final es aplicar todas las tecnologías en las que llevamos creciendo, como dices, desde hace décadas y aunarlas en una sola actividad. Y esa actividad es tener la capacidad de, con todos los datos, con toda la información, con todo lo que hemos aprendido, ser capaz de generar cosas nuevas, ¿vale? Que eso es la IA generativa, que es donde ha pegado el salto brutal todo este tema, ¿no? Cuando realmente se ha democratizado enormemente la posibilidad de acceder a los contenidos digitales y de tener una herramienta que puede ser usada por cualquiera, por un Lego, por un tío tremendamente experto, como hablabas de toda esa audiencia que tienes, toda esa diferentes niveles dentro del mundo de la tecnología, pues es que esto es así. Es decir, es que la inteligencia artificial la puede utilizar cualquiera. Y realmente ese uso que pueda hacer, dependiendo del nivel tecnológico, del nivel de conocimiento tecnológico que tenga el usuario, es el que va a ser capaz de sacarle más o menos partido en todos los casos, ¿vale? Sí. La IA lo que ha venido es a complementar la actividad del ser humano en el mundo de la tecnología. Y eso o sea, lo que nos va a permitir es una cantidad de salidas y de actividades que no van a existir. Había de estos estudios muy sesudos, ¿sabes? De Boston Consulting, etcétera, KPMG, de hace Price, de hace 20 o 30 años, que decían que no sé qué porcentaje de puestos de trabajo iban a desaparecer y se iban a crear unos nuevos. Y poco a poco no ha ido pasando, pero ahora de verdad sí que va a pasar. Es decir, ahora sí que estamos en el cambio. El puesto de teleoperador, tal y como lo conocemos, está muerto. ¿Ah, sí? Tiene fecha de caducidad, va a desaparecer. Los chatbots, dentro de 3, 4, 5 años, ya son brutales la capacidad que tienen, ¿no? Pero dentro de X tiempo, con voz y con texto, van a sustituir completamente a cualquier centro de atención. Y un largo suma y sigue. Vamos, que si quieres ahora vamos entrando más en harina. Está meridianamente claro. La inteligencia artificial, por tanto, por simplificar mucho, vendría a ser una capacidad de procesar en muy poco espacio de tiempo, tal vez en segundos, billones de datos, trillones de datos, no lo sé, una cantidad brutal, y de comprimir hasta límites que hasta hace muy poco no hubiéramos podido sospechar, tareas, incluso las tareas más simples de oficina, pero que son abstrusas, pues no sé, listados interminables, cosas que prácticamente se hacían, no ya manualmente, con el ordenador y tal, pero que tenía que hacer la cabeza humana. Mira, Eurico, tú que tienes diariamente horas, ahora te lo hace la inteligencia artificial en segundos. Así, mira, tú que sabes de Excel, ¿vale? Que tú algún Excel has cogido alguna vez. En un Excel, bien, alguno que otro, bien. En un Excel, pues poner información, columna A, ventas, etcétera, y tú haces tus cálculos y obtienes tus gráficos y sacas tus datos. A la IA, a ChatGPT, tú ahora mismo le das un Excel con 5.000 registros y le dices, por favor, hazme un cálculo del Pareto de los principales clientes, del 80, los que me generan el 80% de mi negocio,
un cálculo complejo y en cuestión de segundos tú lo tienes, Te lo hace. lo has recibido, lo tienes directamente, ¿no? Pero le tienes que dar, esto es un punto importante, o que a mí me lo Sí, parece, le tienes que dar la orden, porque ella no opera sí. por sí misma. Vamos a ver, es que yo el término inteligencia lo han utilizado y es muy anglosajón y Por tal, eso, pero lo único que no es la inteligencia artificial es inteligente. Es correcto. Es decir, que hay es gente que capaz. lo discute, dice que lo que es una No, capacidad, nos parecía que era la leche el Big Data hace unos años y tal, y sí. que lo que es, bueno, esto deja el Big Data prácticamente Bueno, es que realmente es paños que el menores. Big Data es el core de esto, es decir, lo que está Claro, debajo de esto es un Big Data gigantesco, es decir, es una gigantesco. cantidad de información brutal que está ahí almacenada. De hecho, el cambio de la IA generativa, esta parte del chat GPT, ¿sabes? Lo que hace es Ah, ser capaz de, a partir de textos, de datos, de información que ya tiene, ser capaz de hacer cosas que son pseudo originales. Es decir, claro. es que tampoco es que sean absolutamente originales, no van a escribir el Quijote. Pero si tú le das el Quijote, van a ser capaz de decir que en un lugar de la Mancha puede estar al lado de Baracaldo, pero necesita un lugar, una ubicación, una posición, una serie de temas que tú le estás dando un contexto global y entonces lo que va a hacer es, no lo había pensado este ejemplo, pero me lo voy a quedar, Quédatelo porque es es, bueno, me ha hecho sí, sí, gracia. sí, 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 sí. sí, entonces, pero claro, pero lo que le estás dando es un contexto completo, es decir, Claro, lo que no es capaz es de tener contexto, entonces claro. ya no hablar de sentimientos o de otro tipo de cosas que son capaces de hacer un humano, pero un humano tú le das A, B y C y es capaz de llegar hasta W. ¿Por qué? Porque va llegando con razonamientos y tal. Me ha encantado la entrevista que has dado previamente, que por cierto me lo vas a tener que presentar, porque me parece un tío estupendo. A Mariano, cuando Eh, quieras, hombre, nos sí, sí, tomamos una sí. cerveza. No, no, Es, nos tomamos una cerveza con Mariano es porque un gran tengo interés amigo. en conocerle. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues me parece un crack. Pero Mariano ha hecho una perfecta disección de la situación política en España con Claro. A, B, C, D y ha ido creciendo y ha ido aumentando y te he ido contando todas esas cosas. La inteligencia artificial, tú le vas a dar A, B y C y va a ser capaz de darte D y E y a partir de un determinado punto no sigue. Que, que esto va a evolucionar y va a evolucionar a mejor. De hecho, ya hay sistemas de inteligencia artificial como que se enfrentan unos a otros, como que hay uno que emite y otro que corrige. ¿Para qué? Para tener ese punto crítico e intentar mejorar, sobre todo de cara a los vídeos que se hacen con inteligencia artificial o al tema de las canciones y tal. Tengo una anécdota con las canciones, una anécdota personal Ah, que es brutal. Mi hermana sí. se dedica a temas relacionados con las redes y con vídeos y con Ajá. demás y tal. Bueno, pues preparó para mi hija en su comunión una canción con inteligencia artificial. Le Qué dieron a la bueno. inteligencia artificial y si yo te pongo la canción ahora mismo, dices, ¿qué grupo ha sacado esta canción? Qué bueno. Carla siempre alegre con su sonrisa inconfundible. Y dices, ¿cómo es posible con la entonación tal? O sea, de cualquier grupo pop que hubiera tocado en el Sonorama este año, o en cualquier Qué otro bueno. concierto, en cualquier otro festival de estos del verano, ¿no? Y es brutal cómo con 4 o 5 parámetros es capaz de hacer una canción que se asimila a los estándares del pop. Lo que no va a hacer es un super hit nuevo, extraordinario, tal. No va a sustituir, pero nos va a aportar cosas que son de menos valor, es para una celebración familiar, es una gracia, es muy divertida y hace una canción de 3 minutos contando las bondades que le han contado en un texto, le han explicado cómo es la niña y eso lo mete en una canción, ¿no? Entonces, a mí me pareció algo Claro. espectacular, no por ya conocido, sino por ver el ejemplo práctico y que te sorprende en una celebración, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a hacer crecer más rápido y lo que necesitamos es saber utilizarla, ¿vale? De la misma manera que el WordPerfect era diferente del Word y el Excel era diferente del Lotus 123, nosotros aprendimos a utilizar esas nuevas herramientas, eran hojas de cálculo las dos o eran procesadores de texto los dos, pero con combinaciones de teclas diferentes. Y esto no deja de ser un camino igual. Es decir, ChatGPT con respecto a Gemini o con respecto a Copilot, el de Microsoft, son diferentes en cuanto a cómo van a comportarse a la hora de responder, pero no dejan de ser herramientas en las que la entrada es más o menos similar y tú Ajá. tienes que buscar el objetivo. ¿Cómo es, al hilo de todo esto, o sea, cómo funciona ChatGPT mejor, en mi experiencia, es dándole contexto, es decir, lo que decía antes, diciéndole lo que es, Claro. oye, te voy a preguntar por qué eres un chat que vas a responder a gente que va a llamar con problemas de telefonía, o eres un experto en biociencia que me va a hacer unas pruebas con determinadas moléculas y qué pasaría si hago esto, o eres, entonces, se pone ese sombrero, ¿no? Ese sombrero de experto en lo que sea, tira, acota
su capacidad de proceso a ese dato y genera resultados mucho mejores, mucho más encajados, ¿no? Y Oye, luego también está claro, otro dime, punto dime. que son las alucinaciones, que eso Sí, también es muy divertido dentro de cómo funciona la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial lo que está haciendo es imitar comportamientos y contextos que tú le des, ¿vale? Pero cuando tiene gaps, cuando no tienes información, cuando tiene huecos, sí. se lo inventa. Y eso es muy divertido. O sea, claro, se lo inventa. Flipa, O sea, flipa el solo. flipa solo. Tú imagínate que el cuento de Caperucita Roja le dices que es Caperucita Azul. Y le dices que a partir de ahora tú le metes los datos y le dices que es Caperucita Azul. Bueno, pues Caperucita Azul, Caperucita Azul, Caperucita Azul. Y al final se va a inventar lo que sea alrededor de Caperucita. Pero ahora mismo no te sé dar un ejemplo concreto de cómo puede ser una alucinación, pero seguro que podemos encontrar. Bueno, pues que le falten datos a datos a nivel europeo, le preguntas por datos y si no tiene el dato de Croacia, pero le dices que tiene que tener absolutamente de todos, pues te puede hacer una aproximación con datos que tiene anteriores. Y se está flipando, o sea, no es real. Entonces, con lo que funciona muy bien es eso, en procesos de datos, cuando tú le das información o cuando lo puedes tener. De la misma manera que ahora con las últimas versiones de ChatGPT, que ya tiene acceso a Internet y tal, pues tú sabes que hay una web que dice una cosa y otra web que dice otra cosa contradictoria, ¿no? Pues cuál es el sesgo o hacia dónde tiene que ir. Pues ese es el punto que tiene que ir aprendiendo y cómo lo tiene que Está, encontrar. está claro, está claro. ¿Te parece, Ignacio, que dejemos para la semana que viene, si lo tienes a bien, un siguiente bloque temático, ahora que ya más o menos hemos explicado palabras muy didácticas y además te agradezco el esfuerzo que has hecho de claridad y de síntesis, porque yo Eso creo intento, eso intento. no, y además, y es de agradecer, yo soy el primero que, hombre, estamos en el mundo, los que estamos en la vida laboral activa, pero no soy un experto, las cosas como son. Me gustan los números y se me dan bien, pero eso no quiere decir que sea un experto tecnológico, ni muchísimo menos. Es más, ahí siempre he tenido ciertas lagunas y ciertas deficiencias, también en parte por una cuestión de actitud. Pero digo, hemos explicado muy bien lo que es la inteligencia artificial. ¿Te parece bien? Y cebamos a nuestros espectadores para el lunes o para el día de la semana que viene, que sea que hablemos de las posibles amenazas o no de la inteligencia artificial, porque si hay una cuestión que, ahora que ya sabemos lo que es, preocupa y preocupa mucho a la sociedad en general, no así a los políticos, que de esto siguen sin hablar en sus mítines, probablemente por el 95% no tengan idea No de lo de entiendo. lo que estamos hablando, es si puede Sí. suponer una amenaza para nuestros puestos de trabajo o no. Y te dejo simplemente, o te pido que me des un titular y lo cebamos para la siguiente intervención. Sí, sí, sí. Vamos a ChatGPT ver. o la inteligencia artificial pueden o constituyen un serio riesgo de una pérdida masiva de puestos de trabajo. Yo te hago una pregunta. Cuando llegó la primera revolución industrial, ¿qué pérdida de puestos de trabajo supuso la formación de conductores de locomotora? Yo soy un firme Pues eso, convencido no es. porque tengo muy escuchado a mi buen amigo Bar Vidal, que lo explica muy bien, Sí, que realmente este riesgo no existe. Existe el claro. riesgo de que no seamos capaces de adaptarnos a nuestra relación con la máquina, pero no de que la máquina nos vaya a expulsar de Sí, un sí, es puesto que de esto es trabajo. la diferencia entre lo que es hacer con una azada o coger Eso es, un motocultor o un. O sea, ese es el cambio. Es decir, es que los puestos de trabajo van a desaparecer. Bueno, hay determinados puestos que se van a mantener, claro. pero hay puestos de trabajo que directamente van a desaparecer. Entonces, más que un riesgo inherente al mercado de trabajo, es que es una reconversión total del mercado de trabajo. Claro. Es que ¿cuándo nos hemos planteado teletrabajar? Es decir, hace 20 años, ¿qué era el teletrabajo? Pues el teletrabajo era la gente que Residual. viajaba Nos lo por hemos trabajo planteado a y no raíz de estaba en una oficina. desgracia hace 4 años. Sí, pero el teletrabajo hace 20 años era gente que estaba viajando por trabajo y trabajaba fuera de una oficina porque estaba viajando por Claro, trabajo, es pero verdad. no había ese punto. Pero el teletrabajo existía, ¿vale? Sí, Pues yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, hay perfiles aquí que van a existir. Pues es que lo mismo, o sea, ha habido una reconversión en el mundo de las oficinas y de los trabajos post pandemia. Se han reducido enormemente los puestos de trabajo, las multinacionales tienen puestos móviles, hay un cambio radical. Todo eso ha cambiado. Bueno, pues es que esto es otro cambio que viene y que tiene que ver con que el que utilice estas herramientas va a ser más eficiente, más rápido, mejor en el sentido amplio de la palabra y ser capaz de dar respuesta a sus clientes de una manera mejor. Y eso, pues al final va a redundar en que el que utilice IA va a evolucionar y va a generar nuevos puestos y va a hacer una serie de cosas y el que no lo utilice se va a quedar atrás.
Ignacio, pues lo dejamos en este punto y seguiremos profundizando Perfecto. en este aspecto y en otros que se nos irán abriendo, ya lo veréis, también interesantes, en una próxima intervención. Te agradezco muchísimo de verdad tus minutos y Un tu placer. masterclass hoy sobre inteligencia artificial. Te envío un abrazo, Ignacio Vasco, y muchísimas gracias Igualmente, por estar Ubico. en Generación Euro. Cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.